Las drogas se han empleado siempre en las guerras. Ya los romanos y antes de los romanos se empleaban drogas, un tipo de droga determinado, pero se empleaba en hacer pues simplemente que los guerreros o que los soldados fuesen sanguinarios, que no tuviesen piedad ninguna con la gente que encontraban, que no tuviesen remordimiento, que no tuviesen nada, y sobre todo que no tuviesen cansancio, es decir, que se llevasen por delante lo que fuese, lo que fuera, y que no les costase trabajo exponer su vida, incluso perder su vida, porque al fin y al cabo lo que sabemos de la guerra es que el que ordena la guerra no es el que se pone en primera fila a que lo maten, sino que lo que hace es sacrificar gente para conseguir sus objetivos. Una de las primeras drogas que se utilizaba en Roma, pero muchísimo, era el opio. El opio, según Antonio Escotado, había nacido, fíjate, en España, no se sabe dónde exactamente, pero hay un triángulo en el Mediterráneo que se sabe que es donde nace la amapola blanca, que es en España, en Almería más o menos, o bien en Túnez o bien en Chipre. Pues éramos una juventud, supongo que como la de todas las épocas y todos los tiempos, muy inocente, inexperta e ignorante, y sin conocimiento de lo que podía pasar, ni nada. Las primeras drogas más usadas fueron la heroína y estupefacientes, el opio, pero no de la forma que se consumía, por ejemplo, en la Belle Époque, que había unas formas y unas maneras. De efectos malos, de efectos nocivos para la salud no se sabía nada. Porque yo recuerdo haber leído en la revista Interview, que era una revista ya de por sí polémica, yo recuerdo haber leído el primer artículo sobre el SIDA en 1983. No he cambiado de grupo de pacientes, eso quiere decir que he visto pues, a distintas generaciones de abuelos, hijos, nietos, y he visto un poco cómo ha ido evolucionando esta adicción hacia las drogas, ¿no? Recuerdo los inicios de mi actividad profesional, que había en esos momentos un boom de la heroína, como la droga, digamos, más letal que yo creo que ha existido, no solamente por supuesto en España, sino a nivel mundial, ¿no? Y efectivamente era una droga que a la gente que caía en las garras de esta droga era bastante letal porque la gente se moría o de una sobredosis o de una adulteración o por supuesto de esa gran epidemia que luego fue el SIDA, ¿no? Poco a poco hemos visto ese proceso evolutivo hasta las drogas sintéticas de ahora, que son baratas, que son accesibles y que realmente es quizá ahora un gran problema porque esto ya es imparable y no hace falta, bueno, pues comprar droga en ningún sitio contaminada porque esto prácticamente se produce de forma fácil y barata en cualquier laboratorio. Y obviamente ahora la heroína prácticamente es una droga que no está, por lo menos, desde luego, popularizada, ¿no? Se cambió enseguida por la cocaína y empezaron enseguida después las drogas de diseño. Me da igual que sea heroína, anfetaminas, cocaína, producen una alteración súper bestial del comportamiento. Eso es lo que origina esa alteración en la conducta, esa alteración en el trabajo, en el colegio, en el estudio, es prácticamente derrumbarse la personalidad. Ahora la droga que se lleva, que es el fentanilo, que es un opiáceo que inicialmente se popularizó en Estados Unidos como analgésico, un analgésico potente. Si se liberaliza la droga, permitimos que fomentamos el consumo de la droga, pues es una disyuntiva. Lo que sí que te digo es que la droga, si estuviera legalizada, yo no sé si habría más adictos, pero habría menos crímenes.
habría menos mafias, había menos contrabandistas, había menos asesinatos. La verdad es que dar una opinión sobre el tema actual de las drogas es bastante complejo porque es un tema muy complejo. En general, a mí es un tema que me preocupa bastante, es una realidad que me parece que es un grave problema no solo personal de las personas directamente afectadas, sino a nivel social y a nivel global, es algo que afecta a todo el mundo. Y lejos, mirando para atrás, viendo las cifras de personas que consumían y tenían problemas con drogas años atrás, décadas atrás, y mirándolas, comparándolas con las cifras actuales, veo que lejos de haber disminuido, han subido. De hecho, según indica la ONU, cada vez hay más personas consumiendo más sustancias adictivas. El futuro de las drogas diría que lo veo negro, pero como en general mi actitud suele ser bastante optimista, diré que lo veo gris oscuro. El consumo de tabaco está disminuyendo, pero se están también aumentando lo que es el cigarrillo electrónico, el vapeo, que también tiene otras consecuencias, pero también están aumentando otras sustancias como es el alcohol o el cannabis y la cocaína. La cocaína, que antes era, en los años 80, 90, era algo como más para gente con un cierto nivel adquisitivo, a día de hoy, como el nivel de pureza y el coste ha bajado muchísimo, pues está muy extendido, y realmente en la consulta es muy habitual el que vengan personas con un problema de adicción al alcohol y a la cocaína. Estoy hablando incluso de las dos sustancias a la vez. Que me parece muy triste que a día de hoy sea más fácil ir a un médico cabecera y que prescriba un ansiolítico o un antidepresivo que prescriba, que derive a esa persona a un psicólogo para psicoterapia, cuando se ha demostrado que la psicoterapia muchas veces es mucho más efectiva que un medicamento. Santa Bárbara bendita, Mi primer encuentro fue porque yo vivía en un pueblo y por circunstancias me tuve que ir a Madrid con mi familia y fuimos a un barrio sur de Madrid que allí el que no se pincha es tonto. Sí. Y bueno, por ahí empecé con pegamento y tal, que es lo primero que empezaba. Luego empecé con el chocolate, a fumar porros y eso. Y luego ya de ahí ya casi que me fui directo a la heroína por ir con quien no debía. Y luego te puedo decir que cuando el rollo del pegamento, había como 10 así en fila, estábamos sentados y ennifando pegamento. Y de los 10, pues 7 nos enganchamos. Porque el pegamento también engancha psíquicamente, no que tenga dolores como pasa con la heroína o la cocaína. Actualmente pues ya me han dicho gente del mismo barrio que estaba en Madrid que está volviendo otra vez el boom de la heroína. O sea que esto, si ha empezado ya un boom de la heroína, pues la heroína va a coger a todo el mundo. Sobre todo a la gente que es buena, que es gente de buen corazón y que sea fácil convencerlo. Porque ellos lo que van es, este entra nuevo, este tiene dinero. Bueno, pues ahí me enganché, estuve con la heroína, después ya empecé a mezclar con cocaína, me echaba heroína y cocaína por la vena, y eso estuve mucho tiempo ahí, que fue lo que me destrozó la cabeza, porque la heroína no te destroza tanto el cerebro, quiero decir, la cocaína sí. Hay aparte de gente que ha estado contigo el día anterior y al día siguiente te dicen, no, se murió, y encima se murió pero nadie investiga nada. Se le fue, además él dice que trabajaba en un jardín, cogió un puñado de hierbas y tal y se pinchó con una aguja. Pues a los 2 días o así se le empezó a hinchar el cerebro y ponerse amarillo y nada, se murió. Tuve un accidente laboral y entonces luego ya me pusieron unos parches de fentanilo que yo no sabía lo que era, porque tenía dolor, claro. Y entonces el médico me dio fentanilo
toma, son unos parches de fentanilo, se pone uno cada 3 días y medio y tal y cual. Además del más fuerte que había, y yo no tenía ni idea, en esa época no se había hablado nunca del fentanilo. Cogió, me lo dio y cuando yo me lo puse, pues a las 3 horas digo, pero bueno, pero si esto es como si me hubiera pinchado medio gramo de heroína, se me cae la cabeza, se me cae, ¿esto qué es? Y aguanté los 3 días o 4 y me fui ya a ese mismo médico y le dije, mire, usted no ha leído en mi historia que yo era politoxicómano. Si tiene VIH, que yo lo tengo, y solamente con mirarle a los ojos, con mirar a los ojos sé lo que es. Si está enganchado, si se ha metido algo, solo con eso ya sé de lo que va. Es un pobre que se ha enganchado otra vez, porque es verdad que se enganchan los pobres. Traigo la camisa roja, trailaray, laray, laray, de sangre de un compañero, miray, miray, Marusiña, miray, miray cómo vengo yo. Las anfetaminas eran conocidas, o la primera de ellas era conocida ya en el siglo XIX. Sin embargo, no tuvo una aplicación clara hasta que en los años 20 los militares empezaron a experimentar con ella, buscando una sustancia que incrementase la resistencia y que incrementase la activación de los soldados. El primer gran experimento que se realizó en masa fue durante la Guerra Civil Española. Aquí se utilizó para marchas nocturnas, asaltos a trincheras y permitió adquirir la experiencia necesaria para el maravilloso experimento que fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es conocido la utilización masiva de las anfetaminas por parte del ejército alemán en la invasión de Polonia. Además, se sabe que Hitler era un gran consumidor también de anfetaminas y que los ejércitos aliados las consumieron igualmente. Los ingleses, los americanos, los canadienses. Hay carteles muy hermosos en los que se ve la recomendación de uso de anfetaminas a los pilotos del ejército americano para derribar más aviones que los del ejército canadiense. Este uso masivo de las anfetaminas llevó a que en la posguerra aquel efecto de tipo estimulante fuese aplicado a otra cosa, el tratamiento de la depresión. El primer país que experimentó con las anfetaminas como antidepresivo a gran escala fue uno de los países vencidos, Japón. Japón administró masivamente anfetaminas para elevar el estado de ánimo de la población. En Estados Unidos las anfetaminas eran consideradas el fármaco de elección en el tratamiento de la depresión, de la narcolepsia, para la recuperación de las anestesias, en el postpartum blues, lo que son las alteraciones emocionales relacionados con la menstruación, para los mareos y vómitos durante el embarazo. En España las más conocidas, aparte de las anfetaminas, fueron el alcohol. Había un coñac conocido por el nombre de saltaparapetos, que era el que les daban a los soldados junto con las anfetaminas, pero también se utilizó la morfina. La morfina, grandes cantidades de morfina para elevar el estado de ánimo de la gente. Durante el siglo XIX comenzó la búsqueda de estimulantes y eso llevó a incorporar a los hábitos cotidianos de vida la coca. Inicialmente como hojas mascadas, pero después también como disuelta en vino o en otros combinados. Es que famoso el caso del Papa León XIII, que llegó a condecorar a un marsellés que fabricaba vino, los vinos Mariani, que llevaba disuelta cocaína, e incluso le permitió utilizar su foto en la propaganda de aquel preparado. Eran vinos y comprimidos Mariani. Impactante fue el tiempo del norte del País Vasco, porque no solo el trabajo que tenemos que hacer desarrollar allí con el hándicap de ETA. 4 de mis compañeros en esos 3 años quedaron enterrados allí en el País Vasco. En el atentado terrorista teníamos que jugar con varias bazas a la vez, ¿no? Fue una promoción muy numerosa y fuimos 500 y pico destinados, me parece, al norte del País Vasco. Sí. Y durante ese tiempo pues dirigí un grupo de policía judicial con 7 inspectores. Y había un traficante, pequeño traficante, pero que era peligroso.
Y entonces vino a verme, y lo cual me extrañó, y me senté con él solo en un despacho, y bueno, dime, ¿qué es lo que quieres realmente? Y dice, pues bueno, yo venía a hablar con usted porque es que tengo sida, me estoy muriendo, ¿no? Y quería, bueno, digo, es que no tienes con quién hablar. Y dice, no tengo con quién hablar. Y yo lo había tenido un montón de veces a ese hombre. Y digo, bueno, ¿y tu pareja? Y dice, mi pareja tiene sida y está peor que yo, está ingresada, ya está terminal. Y entonces pues estuvimos hablando, charlando y cosas de... Yo tampoco tenía ese interés en obtener información de él porque lo veía y qué situación se encontraba, pero sí que me contó cosas graciosas, no eran graciosas en absoluto, sino cosas muy curiosas, como por ejemplo que estaba él pasando heroína unos días atrás, vendiendo heroína en la calle, y llegó un colega y con una navaja le quitó la droga, ¿no? Y entonces él, que averiguó dónde vivía, dice, entré por la ventana del primer piso donde él vive, con una recortada para matarlo. Y no estaba. Realmente nunca se va a poder acabar con esto, porque hay muchos intereses económicos. Y luego, pues, hay drogas que están aceptadas socialmente. La marihuana ahora se vende en tiendas, ¿no? Sí. Y no hablemos del alcohol, claro que efectivamente. Entonces, terminar no va a terminar nunca. El peligro está en las nuevas drogas, la droga de diseño, de miles. Aquí, en la comisaría que yo he trabajado, se cogían 1000 kilos, que es una comisaría pequeña, 1000 kilos al año de droga. Los narcopateras, y una vez con un barco de cocaína y demás. O sea, la fabricación es la que es. Si ya viene mal, si ya viene adulterada de forma que puede llegar a incluso, como ha sucedido, ¿no?, a llevar a la muerte a alguna persona y demás, eso es distinto. Pero ya el cortar la cocaína, de lo que viene la heroína, y esto, cortarla, pues se ha hecho, como suele ser, estar en manos de unos, propios delincuentes comunes, de nivel bajo y demás, no les importa con qué lo cortan. Con marihuana y hachís ya debía ser alrededor de los 14, 15 años. Recuerdo en los futbolines que jugábamos con gente más mayor, entonces entre partida y partida que fumaba un cigarro, pues había que se fumaba algún canutito. Entonces primero montamos una asociación canábica para poder estudiar los efectos de la marihuana, para poder hablar con el gobierno, con el ayuntamiento, con médicos, e intentar sacar algo más en claro de lo que estábamos haciendo. Y después, con el tiempo, pues monté un grow shop, una tienda de cultivo, porque preferíamos fumar nuestro propio material creado desde cero. Hubo un chico que vino una vez a comprarme un paquete de semillas, tenía 16 años, y las semillas lógicamente no se podían vender para cultivo, se venden para colección. Entonces luego, claro, cada uno con su sobre hace lo que le viene en gana. Y este chico pues la sembró en su casa, se lo comentó a su madre, entonces su madre vino alertada, preocupada, a preguntarme, ¿no? Y digo, a ver, tu hijo es un chico que fuma, que ha decidido consumir y ha decidido dar un paso en el cultivo, o sea, cultivar su propio material para consumirlo él y no tener que entrar a buscarlo en otros lugares y fumar sustancias que no sabes lo que te está metiendo en el organismo. Entonces yo le dije que consideraba que si le apoyaba, pues él iba a seguir fumando, como si no le apoyaba también iba a seguir fumando. Entonces encaminarlo a que fume algo más saludable. Yo la heroína la he visto siempre de lejos y siempre para mí hay un rechazo grande. Sí. O sea, tanto a la droga como a quien la consume no los quiero cerca tampoco. En cambio ahora hay asociaciones que se les llama clubs de consumidores de cannabis, que no te dan ningún tipo de información, no buscan ningún tipo de ayuda. De hecho, yo apostaría que el 95% de esas, por decir un número, ¿no?, podría ser incluso más alto, de esas asociaciones no les interesa en absoluto la legalización. Pues entonces se les acaba el business. Trabajaba en Irlanda desde hace
3 años en una clínica de metadón y también después de este fui a Canadá y trabajo en un centro de adicción con las personas que tienen mucho dinero. Era un centro de adicción muy cara. And I worked there for 2 years, and now I work in private practice. I have my own psychotherapy center, and I work with individuals and with couples who've been impacted by either alcohol addiction or opioid addiction, or gambling, or sex addiction as well. Sometimes I work with people around this topic as well. Canadá en un centro de adicción muy cara con personas que tienen profesionales muy importantes. Trabaja con un abogado y después de 2 meses en este centro de tratamiento de adicción, después de 2 meses y mucha terapia, muchos grupos, on the first day when he left the addiction treatment center, he was not able to get home without stopping in a bar to have a drink. And that night he woke up in a park, does not remember how he got to the bar, does not remember how he got to the park after 2 months of sobriety and a lot of therapy. So for me, this kind of highlights how much it's not about choice. It's more of a physiological thing that can often happen with somebody, that the ability to choose, la capacidad de elegir, changes in people, and it reduces due to the chemical imbalance that can happen due to prolonged alcohol use or prolonged drug use. So this person was somebody who definitely wanted to give up alcohol. A mí me impacta mucho el daño que se genera no solamente en la salud de la persona, que es evidente, que en aquella persona que tiene un problema de adicción, sino todo en su entorno, y sobre todo en su entorno más directo, ¿no? En su entorno de pareja o a nivel familiar. The doctors were encouraged to prescribe fentanyl and other pharmaceutically strong painkillers to patients who are really struggling with pain. So the medical associations encouraged the doctors to prescribe these medications, and big pharmaceutical companies encourage doctors to prescribe opioids and synthetic painkillers. En mi opinión, la guerra contra drogas es inútil porque la gente, si la policía arresta a una persona o 5 personas, en mi opinión, hay 6 millones más personas que quieren tráfico o narcos, y entonces es inútil arrestar a una persona o 5 personas porque todo el tiempo hay personas que quieren traficar narcos. El futuro en general. Esto debemos pensarlo de 2 maneras. Un abanico amplio que en un lado tiene a las personas, sus dificultades, sus dudas, sus problemas. Y en el otro tiene a la industria farmacéutica que está creando el mercado de las sustancias, el mercado más lucrativo que existe en nuestros días. De hecho, la inversión en el desarrollo de nuevos principios activos es el sector donde hay mayor inversión económica a nivel mundial. A medio camino entre una cosa y otra está la religión de la sustancia, la solución a veces real, a veces mágica, a los problemas. Con el tiempo seguirá pasando lo mismo. Las personas acudirán al mercado de las sustancias y unas veces el resultado será catastrófico y otras veces será realmente el milagro. Ese es el futuro que preveo.